Muy buenos días. A continuación vamos a estar desarrollando el tema la fisiología de la corteza suprarrenal. En esta diapositiva podemos observar la glándula suprarrenal izquierda, la glándula suprarrenal derecha, su relación con los riñones, con la vena renal, con la arteria renal, con la vena cava inferior y también tenemos que saber que las glándulas suprarrenales son glándulas sumamente vascularizadas o con mucha vascularización por gramo de tejido, ya que recuerden que las hormonas tienen que ser transportadas por el torrente sanguíneo donde van a ejercer su función en distintos órganos. La glándula suprarrenal podemos dividir en dos: una corteza y una médula adrenal. Y la corteza, a su vez, se distingue en tres capas o tres zonas: la zona glomerular, la zona del medio o del centro fascicular y la zona reticular que linda con la médula adrenal. En la zona glomerular o glomerulosa se sintetizan los mineralocorticoides. En la zona fascicular o capa fascicular, el cortisol y la corticosterona. Y en la zona reticular, los andrógenos suprarrenales como la dihidroepiandrosterona y la androstenediona. La capa fascicular y reticular es regulado principalmente por la hormona ACTH y la zona glomerular o glomerulosa es regulada principalmente por el sistema renina-angiotensina que sintetiza aldosterona, que es un mineralocorticoides. En la médula adrenal se sintetizan las catecolaminas, pero en esta clase nosotros vamos a centrar nuestro tema en la corteza suprarrenal. Todas las hormonas que estuvimos mencionando, la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, son hormonas esteroideas. Al ser hormonas esteroideas, atraviesan la membrana libremente y tienen generalmente su receptor a nivel del citoplasma celular. Entonces, como estuvimos diciendo, nosotros nos vamos a centrar en la corteza adrenal, que se divide en tres zonas: la zona glomerular o glomerulosa, donde a partir del colesterol se va a formar aldosterona. En la zona después fascicular, donde a partir también del colesterol se va a formar cortisol. Y la zona reticular, que a partir del colesterol se forma la dihidroepiandrosterona sulfato y androstenediona. Las hormonas de la corteza suprarrenal son de origen esteroideo, donde el precursor para su síntesis, como estuvimos viendo, es el colesterol. El colesterol viene del hígado y es transportado a través de las lipoproteínas LDL. Esta lipoproteína, que tiene colesterol en su interior, acerca el colesterol a la glándula suprarrenal y este es utilizado para la síntesis de las hormonas cortisol, aldosterona y andrógenos. Son hormonas que no se almacenan y el cortisol y la aldosterona son transportados por la globulina fijadora de cortisol o transcortina y también por la albúmina. El cortisol tiene una semivida de 80 minutos, se degrada en el hígado y los metabolitos se eliminan en la orina. En cambio, la aldosterona tiene una semivida más corta de 15 minutos, se metaboliza casi totalmente en el hígado. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona vamos a recordar que en el hígado se forma el angiotensinógeno, que gracias a la enzima renina
el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. A su vez, la angiotensina 2, a nivel de la corteza suprarrenal, va a estimular la síntesis y secreción de aldosterona. Entonces tenemos aquí a la angiotensina 2, que tiene su receptor en la membrana de la zona glomerulosa y va a activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a activar al inositol trifosfato, que va a hacer que aumente el calcio en el citosol. Por otro lado, también la fosfolipasa C va a activar al 1,2-diacilglicerol. Y tanto el 1,2-diacilglicerol como el calcio en el citosol van a activar a la proteína quinasa C. Esta activación va a hacer que el colesterol se transforme en pregnenolona, que es el paso limitante para la producción de aldosterona. Entonces, ¿quién regula la síntesis de aldosterona? El principal regulador es el sistema renina-angiotensina, pero también la ACTH puede aumentar el nivel de AMP cíclico y puede aumentar también los niveles de aldosterona. La aldosterona, que es una hormona de origen esteroideo, tiene su receptor en el citoplasma y el complejo hormona-receptor va a ir al núcleo y va a producir la síntesis de proteínas que va a facilitar el intercambio del sodio y del potasio, ya que la función de la aldosterona es la de reabsorber sodio y la de secretar potasio, sobre todo en el túbulo distal y colector del riñón, en las glándulas sudoríparas, en la mucosa intestinal y en las glándulas salivales. Los factores, hormonas que controlan la síntesis y secreción de aldosterona, como estuvimos diciendo, el principal es la angiotensina 2, pero también el aumento de potasio en sangre o la ACTH pueden estimular la síntesis de aldosterona. En resumen, tenemos los factores que estimulan la síntesis de aldosterona, como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hiperpotasemia, la hiponatremia y la ACTH. El péptido natriurético auricular y la dopamina inhiben la síntesis y secreción de aldosterona, y la aldosterona tiene como función principal regular el volumen de líquido extracelular y también el metabolismo del potasio, ya que a nivel del túbulo colector del riñón disminuye la excreción de sodio y aumenta la excreción de potasio. A continuación vamos a hablar de los glucocorticoides. El cortisol tiene un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar elevado durante las horas del día y vamos a encontrar cifras bajas en la tardecita y noche. El cortisol aumenta también en respuesta a cualquier estrés que nosotros tengamos. Nosotros, si no tenemos cortisol, no podríamos soportar un estrés, como rendir un examen, como un susto, etc. Y la retroalimentación o la regulación del cortisol y de los niveles de cortisol se hace por una retroalimentación negativa. Ante un estrés que puede ser psicológico, algún esfuerzo físico, el aumento de la temperatura, la disminución de la glicemia, la exposición al frío, quemaduras, hipotensión, hipovolemia, cirugías, infecciones, cualquier estrés va a aumentar la hormona liberadora de corticotropina. Esta va a actuar a nivel de la adenohipófisis y va a aumentar la síntesis y liberación de la propia melanocortina, que como dijimos está formada por la ACTH y la hormona estimulante de los melanocitos. Esta ACTH va a ir a la corteza adrenal, donde va a estimular la síntesis y liberación del cortisol. Y el cortisol liberado por la corteza adrenal
va a tener efectos en el sistema cardiovascular, efectos metabólicos y efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. Las hormonas que intervienen en el eje hipotálamo hipofisario adrenal son, en este caso, la hormona liberadora de corticotropina, que tiene una vida media de 26 minutos, que la ADH y la angiotensina 2 potencian su acción y que inhiben su secreción la oxitocina y la ACTH. Esta hormona también es producida por la placenta y aumenta al final del embarazo y en el parto. La CRH es una hormona de origen proteico, por lo tanto su receptor se va a localizar en la membrana celular. Va a actuar a través de la proteína G, va a aumentar el AMP cíclico, eso va a activar a la proteinquinasa A y a nivel nuclear se va a formar la propiomelaanocortina. Recordemos que de la propiomelaanocortina derivan la ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos y la beta-lipotropina, que van a pasar al torrente sanguíneo. Con respecto a la regulación, esta hormona se secreta de forma pulsátil y hay factores que estimulan su secreción, como el estrés. Ya dijimos, cualquier estrés físico, emocional o químico estimulan la síntesis y secreción de la CRH. Y los glucocorticoides exógenos, que muchos pacientes toman por dolores articulares, inhiben al eje, inhiben a la CRH, por lo tanto van a inhibir la respuesta al estrés. Acá podemos observar el gen de la propiomelaanocortina. Y ya dijimos que de la propiomelaanocortina hay varios derivados. La ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos, la lipotropina y betas endorfinas. Entonces aquí podemos observar todos los derivados que obtenemos del gen de la propiomelaanocortina. La ACTH es una hormona que va a actuar en la zona fascicular de la corteza adrenal. Se va a unir con su receptor que se encuentra en la membrana, ya que es una hormona proteica, y a través de la unión con su receptor va a estimular a la adenilciclasa. Eso va a generar el aumento del AMP cíclico, que va a hacer que el colesterol que vienen de las LDL se transforme en pregnenolona para seguir una cadena enzimática y llegar a la síntesis del cortisol, que es una hormona esteroidea. También posee un ritmo circadiano y, como dijimos, la secreción de cortisol es máxima a las 8 de la mañana y es mínima a las últimas horas de la tarde y de la noche. Y esto es muy importante porque hay muchas patologías donde se pierde el ritmo circadiano. En esta diapositiva podemos observar lo que estuvimos mencionando, donde la ACTH se va a unir a su receptor y va a hacer que el colesterol que viene de las lipoproteínas LDL que vienen del hígado se transforme en pregnenolona. Y eso es un paso limitante importante para que se pueda sintetizar el cortisol. Entonces, lo que va a hacer la ACTH es este paso, el cortisol a pregnenolona, y después van a seguir distintas vías donde se va a formar el cortisol en la fase fascicular y los andrógenos en la fase reticular de la corteza suprarrenal. Para resumir, tenemos que la ACTH va a actuar a nivel del colesterol, haciendo que se transforme en pregnenolona. Esto en la zona fascicular va a hacer que por distintas vías enzimáticas la pregnenolona se va a transformar en cortisol o en corticosterona. Y en la zona reticular
la pregnenolona se va a transformar en un andrógeno que se llama androstenediona. El cortisol y la androstenediona van a pasar al torrente sanguíneo y el cortisol en el hígado se va a transformar en cortisona y la androstenediona en los ovarios se va a transformar en estrógeno y en los testículos se va a transformar en testosterona. El cortisol circula en la sangre unida o fijada a una proteína de glucocorticoide. Entonces fíjense acá que el cortisol, que sería la S de sustrato, está unida a su proteína que fija el cortisol. Cuando llega a la célula, se separa de la proteína, ingresa a la célula y se une al receptor que se encuentra en el citoplasma. Y este complejo hormona-receptor va a interactuar a nivel genético con genes específicos, modulando la transcripción genética y realizando la síntesis de proteínas que necesita el organismo. Con respecto al ritmo circadiano, también tenemos que mencionar que tanto la ACTH como la hormona liberadora de corticotropina y el cortisol tienen un ritmo circadiano donde se eleva a primeras horas de la mañana y reducen su secreción o su síntesis en las horas de la tarde-noche. El cortisol aumenta en las primeras 3 a 5 horas del sueño. Hay una variación individual que depende del patrón de sueño, de la exposición luz-oscuridad, de la ingesta alimentaria. Y recuerde que cuando viajamos a países que tienen otro horario, se afecta a veces nuestro ritmo circadiano que vuelve después de unos días, vuelve a la normalidad después de unos días de estar en ese país. También puede alterar nuestro ritmo circadiano el estrés, las enfermedades del sistema nervioso central, el síndrome de Cushing, la ingesta de alcohol, la enfermedad hepática, la enfermedad renal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en ciertas patologías se pierde el ritmo circadiano. Tenemos primero un ritmo normal, que está acá en celeste, donde a las 8 de la mañana, si medimos el cortisol en sangre del paciente, encontramos elevado. Y en la tarde, a las 18 y a las 24, el cortisol está bajo. Pero en ciertas patologías, como la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad donde hay un tumor hipofisario que produce en exceso ACTH, o en el síndrome de ACTH ectópico, donde hay un tumor generalmente pulmonar que produce ACTH, un tumor carcinoide pulmonar, en estas patologías fíjense que a las 8 de la mañana el cortisol está elevado, pero si medimos a las 6 de la tarde y a las 24 horas el cortisol sigue elevado. Entonces aquí la secreción es continua y hay una pérdida del ritmo circadiano, y la pérdida del ritmo circadiano es un determinante o es uno de los factores que nosotros evaluamos cuando queremos diagnosticar un hipercortisolismo. El cortisol tiene distintas funciones. A nivel del metabolismo intermediario, vemos que en los hidratos de carbono aumentan la gluconeogénesis, que es la formación o la síntesis de glucosa a partir de otros compuestos como el lactato, el glicerol o los aminoácidos. Y por otro lado, disminuye la utilización celular de la glucosa, o sea, reduce la captación de la glucosa por los tejidos periféricos. A nivel de las proteínas tenemos en estos dos casos, por un lado, a nivel muscular disminuye los depósitos de proteínas, disminuye la síntesis, pero a nivel hepático aumenta la síntesis de las proteínas. A nivel de los lípidos, sabemos que los corticoides tienen una acción lipolítica. También el cortisol tiene efectos antiinflamatorios o inmunomoduladores. Por ejemplo, estabiliza las membranas lisosómicas, reduce la permeabilidad de los capilares, disminuye la migración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis de las células, inhibe al sistema inmunitario, reduce la liberación de interleuquina 1. Acá podemos observar, por un lado, los glucocorticoides y por otro los antiinflamatorios no esteroideos. Los glucocorticoides a nivel del proceso inflamatorio inhiben a la fosfolipasa A2 y al inhibir esta fosfolipasa inhiben también las vías
de la lipoxigenasa y ciclooxigenasa. En cambio, los antiinflamatorios no esteroideos solamente inhiben a la vía de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, podemos resumir que los glucocorticoides son los mejores antiinflamatorios, pero lastimosamente tiene también efectos colaterales. Siguiendo con las acciones de los corticoides, podemos también mencionar que inhibe a los fibroblastos, inhiben al colágeno y al tejido conectivo. También inhiben la formación ósea, estimulan la reabsorción ósea, potencian la acción de la PTH y la vitamina D3 en el hueso, reducen la absorción intestinal de calcio, aumentan la excreción urinaria de calcio. Entonces, tenemos que decir que pacientes que toman corticoides o que tienen un hipercortisolismo de origen endógeno podrían tener, digamos, pérdida de masa ósea, osteopenia o osteoporosis por los efectos metabólicos de los glucocorticoides. Por último, mencionar que los glucocorticoides se sintetizan en el tercer trimestre del embarazo, aumenta la síntesis placentaria y esto ayuda a acelerar y madurar los órganos fetales. También en los niños donde se administran corticoides por vía oral o por algún motivo, alguna enfermedad, podemos decir que hay que tener cuidado porque inhibe el crecimiento, ya que inhibe a la hormona de crecimiento. Entonces estos niños podrían tener una menos talla de lo esperada para su edad y su genética. A nivel de los glóbulos rojos, sabemos que los corticoides aumentan el número de los glóbulos rojos circulantes y también aumenta el número de neutrófilos circulantes porque prolongan su vida media, porque aumenta su salida desde la médula y por una disminución de moléculas de adhesión al endotelio. Y por otro lado, disminuyen el número de linfocitos, de basófilos, de eosinófilos y de monocitos circulantes. Muchas gracias por su atención.